Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Qué gusto estar aquí con ustedes en este primer programa de nuestro festival, el Aleph, Ciencia y Arte. Y en esta ocasión estoy sumamente contenta porque me acompañan, bueno, nada más y nada menos que el escritor y curador de este festival, José Gordon, pero Pepe Gordon. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gran gusto, Isabel. Gracias. Y bueno, el director de este festival, Juan Ayala, gracias también por tu presencia y por este festival. Muchas gracias, Isabel, Pepe, un gusto enorme. Igualmente. Estar aquí en vivo justamente para iniciar todas las actividades y hablar sobre lo que tenemos preparado para esta sexta edición del Aleph, Ciencia y Arte, una sexta edición que nos permite volver a la presencialidad después de 2 años de estar confinados y tener una serie de proyectos digitales. Absolutamente reconfortante esta parte presencial y además con un tema, con un panorama tan importante que son las fronteras del medio ambiente. Esta sexta entrega del festival va de eso, y va de eso porque es importantísimo justamente salir de una pandemia y entender que también hubo un letargo, un silencio hacia un tema que es impostergable, que se trata justamente del desgaste de nuestro planeta, de la devastación, del cambio climático. Entonces son temas que, aunados con el arte, yo creo que van a tener una mayor divulgación y una mayor penetración. Esto es muy importante porque después de una tragedia, o en una tragedia, se abren las corazas, en el mejor de los casos, y tenemos impulsos solidarios y fraternos, en el mejor de los casos. Y creo que algo de eso vivimos justamente en los escenarios de la pandemia. Las comunidades científicas volcadas en todo el planeta para tratar de generar vacunas en tiempos que fueron verdaderamente extraordinarios. El reconocimiento a enfermeras, médicos, doctoras, que estaban allí al frente de la batalla exponiéndose y arriesgando sus vidas por tratar de ayudar fraternamente a quienes vivían esta tragedia, a quienes vivimos, porque de alguna manera esto nos tocó completamente a todos, ¿no? Claro. Pero el problema es que y el arte también estaba ahí presente. Sí, y que fue una verdadera medicina, pero justo en este momento vamos a una cápsula para hablar de una de las personas que nos puso el dedo en la llaga con su experiencia y con su magnífica investigación, nada más y nada menos que el doctor Molina, Mario Molina. Vamos a ver una cápsula sobre la trayectoria de este importante Premio Nobel de México. Su nombre era José Mario Molina Pasquel y Enríquez. Nació en la Ciudad de México el 19 de marzo de 1943. En la infancia, descubrió su pasión por la ciencia cuando vio por primera vez paramecios y amibas en un microscopio de juguete. Su primer laboratorio estaba en un baño de su casa, según escribió en una semblanza publicada en el sitio web de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, dedicada a los premios Nobel mexicanos. Estudió en Suiza a los 11 años. Aunque alguna vez pensó dedicarse a la música y tocaba el violín, siempre tuvo la convicción de que su pasión era la química. Por ello, ingresó en 1960 a la carrera de Ingeniería Química en la UNAM. Estaba yo sentado por allá tomando clases de termodinámica a veces. Ya verán que algo de eso voy a hablar, pero no se preocupen, no va a haber examen. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Friburgo, Alemania, y recibió el doctorado de Físico-Química en la Universidad de California, en Berkeley, en 1972. En 1973, se unió al equipo de trabajo del profesor Frank Sherwood Rowland, con quien comenzó el estudio de productos químicos industriales inertes acumulados en la atmósfera, y marcaría el inicio de una investigación en conjunto sobre los efectos de algunos químicos en la destrucción de la capa de ozono. Un descubrimiento que haría a Mario Molina, a Frank Sherwood Rowland y a Paul Crutzen merecedores del Premio Nobel de Química en 1995. Professor Molina and Professor Rowland, you have demonstrated the importance of homogeneous and heterogeneous chemical processes in the Earth's atmosphere. I now ask you to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King.
Mario Molina alertó constantemente sobre los riesgos de la emisión de gases de efecto invernadero y sus consecuencias en el medio ambiente. De seguir emitiendo sin hacerle caso suficiente a este problema del cambio climático, estamos corriendo un riesgo, sobre todo para generaciones futuras, que les vamos a dejar un planeta con problemas gigantescos. Puede haber muchas muertes, puede haber falta de comida, partes del planeta en que no se pueda habitar, etc. Eso es lo que nos dice la ciencia y por eso es indispensable empezar a actuar. Problemas gigantescos que vaticinó en 1995 y bueno, pues están ahora en la mesa, están ahora en el tintero para ver qué vamos a hacer como humanidad. Y él siempre advirtió precisamente que la ciencia se puede anticipar a estos escenarios modelando las reacciones químicas que están de alguna manera prediciéndose en el aire y que luego poco a poco se va demostrando que efectivamente eso ocurre. Pero hay un problema de comunicación muy serio, porque el doctor Mario Molina decía que alguna vez un periodista le dijo, pero ¿cómo va a comunicar todo esto? Decía, estamos hablando de unos gases invisibles que protegen de unos rayos invisibles, que causan daños, pero todo es invisible. Y entonces el problema es ¿cómo hacer ver que ahí está un daño potencial enorme y cómo comunicarlo a poblaciones que, como en el caso del COVID, no hemos visto a los virus porque no están ahí en el aire como para que puedan ser amplificados enormemente y fosforescentes para que veamos la dimensión del peligro. Lo mismo ocurre con el problema ambiental. Está el problema en el aire y sin embargo no lo vemos del todo, aunque los efectos ya los empezamos a sufrir. Un enorme, digamos, orgullo tener en la universidad, haber tenido en la universidad, como muchos otros científicos, al doctor Mario Molina, un científico de talla internacional, premonitorio en muchas de sus investigaciones, un precursor de una escuela, digamos, en el ámbito de la ecología en nuestro país. Y me parece que pues era lo menos que podemos hacer en el festival, dedicar todos nuestros esfuerzos en esta 6ª edición de la LEF a su memoria, a una memoria infatigable, un trabajo de muchos años, de una gran trascendencia y de un gran impacto a nivel internacional. Creo que todo lo que nos hemos propuesto para este LEF, Pepe, es una especie de desarrollo de la semilla que él ha cultivado, digamos, en nuestra conciencia. Sí, yo creo que fue un gran precursor, justamente, de esta necesidad de no tan solo comunicarse con científicos en términos de sus hallazgos. Él también fue precursor en plantear que estas investigaciones tenían que darse a conocer al público en general, porque sí era necesario que se comunicara a las comunidades científicas, pero que por lo menos la traza narrativa de lo que estaba aconteciendo obligara a gobernantes, a nosotros mismos como ciudadanos, a empezar a tener algunas acciones precisamente para revertir estos procesos. Claro, y que en ese momento, vamos a decirlo de alguna manera, había un poco más de tiempo, pero por eso es tan pertinente ahora el ALEF, justamente con el espíritu de Mario Molina, porque ahora es impostergable. Las acciones que se tienen que hacer ya son impostergables, ya está aquí ese daño del cual hablaba Mario Molina, ya está, y esas voluntades, pero hay algo que me sucede, no sé si a ustedes también les pasa, que siente uno que esto es apocalíptico, entonces no lo puedes digerir, volteas para otro lado, no hay como una salida. Y yo creo que lo que proponemos en este festival y lo que la gente va a salir después de ver todo esto de arte y ciencia es, hay opciones, Pepe. Hay opciones. Fíjate que en alguna ocasión, cuando mi hijo estudiaba en la universidad, me comentó que mientras más estudiaba, veía que no teníamos salidas. Y ese es uno de los problemas precisamente que vivimos hoy en día. ¿Cuántos jóvenes, cuántas mujeres
¿Cuántos estudiantes están ante un horizonte en donde dicen, esto se va a acabar y yo no tengo ninguna forma de intervenir en ello? Claro. Afortunadamente en esos días, yo tuve una conversación con Mario Molina en donde hablamos sobre algo muy interesante, el efecto mariposa. Mario Molina era amigo de Edward Lorenz. Edward Lorenz era un matemático y meteorólogo que acuñó la palabra, el concepto, el efecto mariposa, que planteaba que efectivamente el aleteo de una mariposa modelado podía desencadenar una tormenta. Me acuerdo que cuando platicamos sobre ello, yo le pregunté si esto podría también de alguna manera llevarse no tan solo al ámbito de la tormenta, y entonces me comentó algo muy interesante que me habla de el efecto que tiene la ciencia para dimensionar un problema. Por lo general, cuando estamos con un problema, perdemos la paciencia. Y ciencia y paciencia parece que son palabras que están íntimamente vinculadas. Y entonces él lo que planteó es que habían unos estudios que se llevaron a cabo en Gran Bretaña y por otra parte en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, que planteaban, que dimensionaron el problema. En vez de ver un agujero negro como el que hemos visto recientemente, lo que hicieron fue dimensionar el problema y se dieron cuenta que con el 2 o 3% del producto global del planeta, se podrían tener recursos para empezar a revertir estos problemas de calentamiento global. Y Mario Molina, por supuesto, me dijo que estos recursos eran inmensos, pero no son nada en comparación a las inundaciones, sequías, tragedias a las que vamos a tener que reaccionar con recursos y además sin prevención posible, ¿no? Claro. Entonces, esto, me acuerdo, fue muy interesante porque recuerdo la mirada de mi hijo cuando de repente le planteé, aquí está una posibilidad de salida del problema en la que, por supuesto, tenemos que transitar todos colectivamente, es decir, ahí está la puerta de salida. ¿Cómo nos exigimos a nosotros mismos llegar a ello? ¿Podemos transitar hacia esa situación? Ese es otro problema, pero ya no tenemos un horizonte en donde no haya, por lo menos en el fondo, una luz de esperanza. Por supuesto. Y Pepe, digamos, este planteamiento en el Aleph está muy presente. Hemos planteado, digamos, la posibilidad de tener claridad sobre el fenómeno. O sea, hemos dividido el Aleph en 3 ejes. Queremos ver cuál es la dimensión de la crisis planetaria, después pensarnos como planeta, un pensamiento de entorno. Y después tenemos justamente esta vertiente en donde exploramos acciones que puedan revertir en algunos casos o prevenir en otros algunos ecocidios o desastres adicionales. Estos ejes, digamos, que seguirán todas las actividades de la Aleph, también tienen que ver con las enseñanzas del doctor Molina. Claro, claro. Y un punto muy importante es este de pensarnos como planeta, ¿no? Porque pensarnos como planeta implica abrir las corazas. ¿Te acuerdas? Empezamos en esos términos. ¿Cómo abrimos las corazas? Cuando hay un sismo, en el 85, Monsiváis recogió una consigna que estaba pasando de boca en boca, no sin nosotros. Se tenía que generar un nosotros. Pero después del trauma, se vuelven a cerrar las corazas. Y entonces el gran reto es cómo le hacemos para que esto no suceda. Y creo que en este marco es clave pensarnos como planeta. Y pensarnos como planeta, pero y también es importante que las acciones grandes de los gobiernos, las acciones de las empresas, platicábamos también que hay nombres y apellidos de quienes están llevando a cabo gran destrucción. Y como sociedad no decir, es que yo soy muy pequeño y entonces lo que voy a hacer no cuenta. Claro. Contamos todos, y es lo que tú estás diciendo ahorita, Pepe, porque ese gran todo y este gran planeta es justamente este que estamos navegando todos. Y si me permiten en este momento mandar a la pausa, pero emocionados de este festival y que además siembre esa acción que debemos de tomar ya todos, que sirva de eso este Aleph. Totalmente, así es que creo que vamos a una pausa, volvemos.
Y estamos de regreso y en esta edición que además después de 2 años de pandemia ahora es retomada de manera presencial, pero también con algunas cuestiones híbridas. Y entonces, Juan Ayala, cuéntanos por favor cómo van a estar estas actividades del ALEF. Bueno, híbrido. Como hemos tenido en otras ediciones, siempre tenemos una serie de actividades de orden académico, por llamarlo de alguna manera, en donde invitamos a panelistas, a expertos en las áreas que vamos a abordar, y una serie de actividades artísticas a lo largo, digamos, de todos estos 11 días del festival. A mí me gustaría mucho, Pepe, si lo ves pertinente, que habláramos de los invitados en materia, digamos, de conceptual, de ciencia, ¿no? De la química de las ideas que flota en el aire y que también es importante explorar, porque esas son las que van a dar el efecto mariposa, ¿no? En el sentido de repercutir profundamente. Uno nunca sabe cómo una idea puede de alguna manera diminuta, aleteando, transformar las cosas. Y en este marco, el día de mañana, a las 18 horas, en la sala Miguel Covarrubias, vamos a contar con la presencia del doctor José Sarucán, el titular de la CONABIO, investigador emérito de la UNAM, quien nos va a hablar del cambio climático global, pero con esta idea de no tan solo ver los retos, sino también las posibilidades. Que eso es, creo que, algo que marca profundamente este festival. No tan solo ver la dimensión del problema, sino por dónde están las posibles salidas. En este marco también tendremos la presencia de Anna Tsing, una antropóloga de la Universidad de California, que junto con Yasnaya Aguilar van a charlar sobre los futuros posibles que se pueden dar precisamente en torno a lo que estamos viviendo planetariamente en estos momentos. Y viene perfecto en este momento para que veamos una cápsula justamente sobre esa crisis planetaria aquí en el ALEF 2022. Desde el espacio se puede apreciar una pequeña esfera azul que encierra toda la historia de los seres que la habitamos, la música, el arte y la poesía que hemos desarrollado. Los seres humanos no hemos estado a la altura de este planeta. La vanidad de nuestra existencia muestra la indiferencia ante lo que ocurre, ante la crisis ecológica que vivimos. Pensarnos como planeta será un reto. Demostrar la relación de lo que nos rodea, desde las partículas subatómicas hasta los ecosistemas galácticos. Los nuevos paradigmas ambientales y la crisis ecológica que atravesamos nos exige reflexionar sobre nuestras prácticas, así como la necesidad de un cambio. A lo largo de 11 días, tendremos la posibilidad de analizar y estudiar desde diferentes perspectivas la situación de nuestro planeta. En la 6ª edición del ALEF, Festival de Arte y Ciencia, levantaremos la voz para hablar de las fronteras del medio ambiente. Bueno, ya estamos de regreso. Por favor, Pepe, cuéntanos más sobre estas actividades. Vamos a tener también al doctor Rodolfo Dirso, que nos va a hablar de la defaunación, que es también otro de los graves problemas que estamos confrontando. Como se mencionó, vendrá la astrofísica y activista francesa Fatoumata Kébé, quien va a plantear el problema de los desechos espaciales, que estamos hablando de 100 millones de objetos, 100 millones de objetos que también ya están haciendo contaminación en el espacio exterior a nuestro planeta, ¿no? Hay diferentes vertientes de esta crisis planetaria. Vale la pena plantear que tendremos la presencia virtual de Juan Luis Arzuaga, un antropólogo español, paleontólogo español de primer orden, que nos va a hablar de cómo la huella del planeta en lo que se conoce como el antropoceno ya se ha convertido en un pisotón. Sí. ¿No? Y en términos de conciencia planetaria, el mismo doctor Arzuaga nos va a plantear esta imagen tan importante que tuvimos con la primera fotografía de nuestro planeta, que desde el espacio se puede tapar con el pulgar del dedo, con el dedo pulgar, sí. Y que de alguna manera nos plantea cómo en ese pequeño pálido punto azul, como lo diría Carl Sagan, se vive todo el drama de la historia humana, de sus posibilidades y sus retos, ¿no? Esa conciencia planetaria nos lleva también a soluciones en el entorno, y es así como vamos a tener la presencia de una investigadora israelí,
Hadas Mamane, quien va a hablar precisamente del problema de la calidad del agua, de cómo preservar la calidad del agua en lugares con escasos recursos. Y en esta idea de regenerar nuestro entorno, vamos a tener una intervención interesantísima del doctor Andrés Roldán, que es el director de un museo de ciencia, Parque Explora en Medellín, Colombia, que nos plantea cómo la inserción de un museo de ciencia y conocimiento, en donde se expresa imaginación y belleza, transformó un ecosistema de violencia. Qué belleza, arte y academia, ciencia y arte. Juan, más actividades. Hay muchas más actividades en torno al ámbito artístico, como cada año tenemos una serie de colaboraciones en donde hacemos partícipes a científicos y artistas a desarrollar proyectos que puedan tener, digamos, una correspondencia y una retroalimentación. Es el caso, por ejemplo, del Earthquake Mass, una pieza de arte sonoro basada, digamos, en la influencia o en las repercusiones de las ondas sísmicas y cómo tienen una cierta analogía con las ondas sonoras. Esto en colaboración con el Anglo Arts. Kathy Hine es la artista del Reino Unido que viene a presentar esta pieza al precioso y hermosísimo Palacio de la Autonomía. Tenemos muchas más actividades. Entiendo que ahora también podríamos irnos a esta cápsula que expresa nuestro segundo eje. Así es, pensarnos como planeta. ¿Nos acompañan? Ningún rincón del mundo está a salvo de las consecuencias de la crisis planetaria en la que vivimos. Los desastres naturales, las condiciones meteorológicas extremas, la inseguridad alimentaria y el desabasto de agua son solo algunas consecuencias de nuestra irresponsabilidad como seres humanos. Hablemos de las fronteras del medio ambiente. Y estas fronteras del medio ambiente y esto de pensarnos como planeta nos lleva también a armar todos estos ejes artísticos de los cuales están armados justamente ahora el festival. Totalmente. De hecho, justamente uno de los eventos que tiene una gran relevancia en esta edición de la LEF es diseño, arte y sustentabilidad. Es un performance que hemos preparado para adentrarnos en el ámbito del diseño textil, específicamente aquel que está diseñado, que apunta, digamos, hacia las artes escénicas, hacia los atuendos de las artes escénicas. Participarán una serie de diseñadores jóvenes de distintas generaciones en colaboración con expertos en biomateriales y en sostenibilidad. A su vez, participarán evocadores que hacen referencia, digamos, en qué se han inspirado dichas piezas, y cerramos un círculo, digamos, en esta actividad con la intención de presentar alternativas a esta industria de la moda que es altamente contaminante. Claro. Así es que, bueno, pues esta actividad que se llevará a cabo el 25 de junio, en el Palacio de Medicina también contará, digamos, con un performance muy amplio. Participarán más de 30 personas, y creo que son de estos eventos colaborativos que son pues una gran referencia, digamos, de lo que se hace en el ALEF. Participar expertos, por un lado, en disciplinas tecnológicas o científicas con artistas, y ese sería el caso de esta actividad denominada DEOM. Habrá mucha también danza, teatro, música. Tenemos, por ejemplo, la presencia de Moon Rivas, una coreógrafa, la primera coreógrafa que se autodenomina Cyborg. Tiene incrustados unos chips en la piel, y que a partir de ciertos movimientos telúricos, cuando se conectan dichos chips, genera una coreografía particular. Claro, y como es sustantivo y muy importante plantear el problema, porque dicen que ya se tiene resuelta la mitad, pero también esta implementación, estas acciones y medidas para regenerar ese entorno
y acompáñenos a ver esta cápsula, justamente medidas para regenerar ese entorno, para que este efecto mariposa sea en positivo. Sociedades sustentables basadas en la equidad y la reciprocidad. ¿Será lo que necesita nuestro planeta? ¿Empatía con la flora y la fauna? ¿Restauración de ecosistemas? ¿Un pensamiento innovador puede hacer frente a los problemas ecológicos? En esta edición, analizaremos y reflexionaremos en torno a estas y otras preguntas que nos plantean las fronteras del medio ambiente. Y estamos de regreso y Pepe, ¿nos quieres compartir justo una forma de regenerarnos? De regenerarnos que tiene que ver precisamente con saber imaginar al otro. Carlos Fuentes, hoy que traemos también su memoria en estos días, decía que destruimos al otro cuando somos incapaces de imaginarlo. Lo mismo sucede con nuestro planeta. Lo destruimos cuando somos incapaces de imaginarnos en nuestro planeta habitando en armonía, habitando con respeto ese hogar, de ahí viene la palabra ecología, nuestra casa, con dignidad. Por supuesto, y con esta reflexión nos quedamos porque este es el planeta nuestro, esta es la historia nuestra, pero no nada más del quehacer humano, sino de esta casa que vivimos, que es justamente el planteamiento de este festival. Muchas gracias a este primer programa. Acompáñennos todas las noches hasta el día 29 aquí en TV UNAM, el ALEF 2022. Gracias.